Ok, buenas noches, bendiciones para todos. Pues vamos a continuar con este atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor Adonai, el nombre o el atributo que es sobre todo nombre, es Yeshua ben Elohim Mashiach, es decir, es el Hijo de Dios ungido. Ese es el aspecto que estamos viendo en esta noche acerca del atributo de nuestro Señor Jesús. Prácticamente estaríamos en la segunda parte. Recordemos esta cita que ya habíamos comentado, cómo nuestro Señor Jesús es precisamente el Hijo y el Hijo no implica que sea, recordemos, el hijito, es decir, el descendiente, sino es aquel que le da precisamente razón de ser a su nombre. Por eso, por ejemplo, en el Salmo 2 dice, yo promulgaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones y, perdón, por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el papel que funge Él en este atributo acerca del nombre? Presentándose como Ben. Ben, acuérdense, es hijo, ese hijo de Dios, Elohim, o el hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Mashiach, ungido, porque tiene un propósito específico, dar a conocer precisamente el nombre. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la sesión pasada, habíamos comentado acerca de Lucas, las tentaciones precisamente que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Y también veíamos Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro también comentábamos este aspecto, cómo se presenta nuestro Señor Jesús como el Hijo y cómo le da esa funcionalidad, ese rol, desempeñándose como el ungido, como el elegido. Al hablar de ungido, recordemos, se habla de rey, se habla de un sacerdote, se habla de una persona que tiene esa unción en el sentido más amplio de la palabra, y precisamente esa unción pues se da en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ese es nuestro Señor Jesucristo presentándose de esta manera. Vamos a ver cómo este líder ungido es un líder que está formalmente, estructuralmente, solemnemente ungido precisamente. Es considerado, si ustedes se dan cuenta, aquí en la postal que les presentamos, como hijo de aceite de oliva. O sea, no es simplemente que fue ungido con cualquier tipo de aceite, sino es ungido con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque es una persona escogida, es una persona elegida de entre millones y millones de personas, de entre cientos y de miles de personas, ¿sí? Y significa que es ungido porque tiene un llamado específico. Hay un servicio especial que va a cumplir y lo hace precisamente con autoridad. No es simplemente que realice el servicio, ¿sí? Como se pueda, como decimos acá en México, al y se va, ¿sí? Sino que lo realiza de la mejor manera y cumple estructuralmente absolutamente todo absolutamente el papel o el rol que tiene encomendado precisamente como hijo. ¿Cuál es ese rol o cuál es ese papel? Vuelvo a repetir, no se trata del hijito, hablando en diminutivo, diciendo que Jesús es el hijo simplemente, o el hijito, el nacido de. No, es el ungido. Es el ungido porque en esa elección que se hace sobre él, sobre su persona, sí podemos hablar de persona en Jesús, porque acuérdense que es ese Elohim, ese Dios trascendente, haciéndose corpóreo.
o incorporándose, valga la redundancia, en un cuerpo, como nos dice en Filipenses, que se vacía, en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Se vacía completamente toda esa deidad, toda esa plenitud de quién es Elohim, de quién es Adonai o quién es Dios, se vacía completamente, totalmente, de una manera absoluta, integral, perfecta en la persona de Jesús. Él se encarnó, ¿sí? Y al encarnarse, pues es una persona. ¿Por qué Dios no puede ser una persona? Bueno, pues porque es espíritu. Recuerden ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ya lo hemos visto. Dios es espíritu, dice la palabra, y por lo tanto, pues no puede ser una persona con un cuerpo humano. Pero nuestro Señor Jesús, sí, al encarnarse, sí, entonces al vaciarse completamente, nos dice nuestro amado pastor Pablo en sus cartas, nos dicen Colosenses, recuerden, que todo quien es Dios, toda esa plenitud se vacía completamente, vive corpóreamente en la persona de Cristo, en la persona de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Ahora, ¿por qué se habla de una autoridad? Bueno, aquí recordaríamos Mateo 28, 18 y 19. Y se acuerdan que dice Jesús, me ha sido dada toda autoridad, todo poder, me ha sido entregado, me ha sido dado. Y entonces, ese poder o esa autoridad, recuerden, ya lo hemos repetido varias veces, está haciendo referencia al nombre. En hebreo, Shem, acuérdense, Onoma, en griego. Y entonces, mis hermanos, pues vemos cómo toda esa autoridad, todo ese poder es detentado, es puesto, es otorgado, déjenme decirlo así, es ungido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, en esa autoridad precisamente, nos envía a sepultar a la gente en ese nombre precisamente, en esa autoridad. ¿Se acuerdan que también, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice, pero a los que los recibieron, porque dice, a lo suyo vino, ¿se acuerdan? Anteriormente dice, a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Pues vino a manifestar el nombre. ¿Dónde dice eso? Juan 17, 6. Manifesté tu nombre. Y recuerden el versículo 4 del capítulo 17 de Juan, que nos dice, terminé la obra, está terminada total y absolutamente la obra, está culminada, no le falta absolutamente nada. ¿En qué consiste esa obra? Pues el versículo 6 nos explica y nos dice contundentemente que es manifestar el nombre. Por eso en Juan 1:12, regreso a Juan 1:12, dice, vino a lo suyo, en el versículo 11. ¿Qué era lo suyo? Manifestar el nombre, pero los suyos no lo recibieron. O sea, a quienes vino a manifestar el nombre en un primer término, porque se acuerdan que en Oseas 4:6 dice, mi pueblo se muere porque no me conoce, no tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de quién es Dios, de su nombre. Ezequiel 36. Ustedes vituperan mi nombre, por eso, por amor a mi nombre, yo los voy a liberar y yo voy a santificar mi nombre para que sea precisamente santificado, sea reconocido, sea adorado, sea glorificado mi nombre, porque ese es el propósito de nuestro Dios. Y entonces entendemos Juan 1:12. Él vino a lo suyo, vino a manifestar el nombre, pero su pueblo lo rechaza, sigue necio, sigue rebelde, con esa cerviz, ¿se acuerdan? O sea, su cuello, esa cerviz dura que dice que no se doblega, no quiere doblegarse frente al propósito de Dios, de Elohim, de Yahvé. Y entonces dice, pero, versículo 12 del capítulo 1 de Juan, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, más claro en el agua, mis hermanos, fíjense lo que dice, recibieron o se les dio la autoridad, observen, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Autoridad. ¿Por qué? Porque creyeron en el nombre.
Creer en el nombre, mis hermanos, es esa autoridad a la que se refiere Mateo 28:18. Me ha sido dada toda autoridad, todo poder. Y entonces es ungida la persona de nuestro Señor Jesús con ese poder que es el nombre. Recuerden que hemos visto Juan 17 también, los versículos 11 y 12. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Y entonces, ¿cuál es el nombre que recibió nuestro Señor Jesucristo? Pues Jesús. Ese es el nombre. Y los que creen en su nombre reciben ese poder, esa autoridad. Mateo 28. Ese poder que le fue dado a Jesús y que es precisamente el nombre, Shem, el nombre. Y entonces por eso envía a sus discípulos a bautizar, o sea, a sepultar a todas las naciones, a todos los gentiles, precisamente en el nombre. Y entonces vienen los atributos. Por eso es un atributo. ¿Se acuerdan que hemos visto? Tus maravillas son nuevas cada mañana. O en Primera de Pedro, nos fuimos enviados como real sacerdocio, a anunciar tus virtudes o tus maravillas, dicen otras traducciones, tus características, tus atributos, que son nuevas cada mañana. Y entonces nos llama, mis hermanos, Salmo 5, ¿se acuerdan? Por la mañana yo me presentaré delante de ti y voy a buscar, Señor, ese atributo que tú me estás dando. ¿Para qué? Pues para que yo salga a las naciones, salga con toda la gente que conozco y le predique el nombre, predique ese atributo específicamente. Y entonces, bueno, vamos viendo, mis hermanos, cómo esto va tomando forma. ¿Por qué es el ungido? Estamos entendiendo, estamos razonando. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 5:20 nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y en Romanos 12 nos dice, nuestro culto debe de ser racional, debemos entender qué es lo que estamos haciendo, qué estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo los atributos del nombre de Dios, estamos aprendiendo a conocer esos atributos. ¿Para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo, pero también como ungidos, acuérdense, pues somos enviados a predicar ese nombre, discipular con ese nombre, testificar ese nombre, compartir ese nombre a través de sus infinitos atributos, y entonces, mis hermanos, se cumple el propósito de nuestro Señor Jesús. Juan 17, en el versículo 20, ¿se acuerdan? No solamente pido por estos, sino también por los que van a creer por el testimonio de estos. ¿Y cuál es ese testimonio? Pues fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesús. Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué lo confesamos? Porque hemos recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, cuando una persona tiene, bueno, unas personas, específicamente, hablando bíblicamente, un matrimonio, tienen un bebé, pues a ese bebé se le da el nombre, se le da el nombre, el apellido del papá y de la mamá. ¿Y cómo se va a llamar? Pues yo, por ejemplo, me llamo Juan Martín, García por mi padre y Medina por mi madre. Entonces recibimos el nombre, mis hermanos. Cuando creemos en el nombre de Jesús, Juan 1:12, creemos en el nombre de Jesús, recibimos esa autoridad, ese poder, el nombre, el apellido de ser llamados sus hijos. Y entonces nos apellidamos con su nombre. Por eso, de alguna manera, pues nos dicen cristianos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque creemos que Cristo es el Señor. ¿Y qué implica que Él sea el Señor? No pierdan de vista Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios. Y entonces somos llamados a predicar, mis hermanos, que Cristo es el Señor, es decir, Cristo es Dios. Otra vez, primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios, pero además es la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero. No hay más, no hay otro. Es incomparable, el único, nuestro Señor Jesús. Ahora, si empezamos a ver, mis hermanos, estas citas que estamos comentando aquí, que tienen ustedes ahí en pantalla, iríamos directamente a Zacarías 4:14. Y vamos a ver ahí, mis hermanos, les pongo ahí el hebreo por si alguno tiene curiosidad, búsquenlo en un Strong, ¿sí? O en un interlineal de hebreo, y van a ver este hebreo 1121 y el hebreo 3323. Habla precisamente de una persona que es ungida como hijo, pero habla de un aceite de unción, un aceite de unción de oliva, no cualquier aceite, sino un aceite de unción porque tiene, acuérdense, un propósito específico y es enviado con autoridad. Por eso, mis hermanos, por ejemplo, a los reyes de Israel se le ordenaba a los profetas, por ejemplo, a Samuel, ve y unge al rey. Entonces tenían que ungirlo y a partir de ese momento era reconocido como el enviado, el ungido, porque tiene un propósito específico, gobernar sobre Israel. En este caso, mis hermanos, el propósito de que Jesús sea nuestro Señor, sea nuestro Rey, sea nuestro Dios, es porque Él gobierna nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Mateo 6? Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Busca primero que Él sea el rey en tu vida. Vean otras traducciones. Busca que Él señoree en tu vida. No busques lo demás viene por añadidura. Búscalo primero. ¿Y qué es lo primero, mis hermanos? Pues el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Reconocer que Dios es uno. No hay más, mis hermanos. Un solo Dios, una sola persona. La persona es Jesús. Como Padre, o el Padre en sí, no es persona, porque es Dios Espíritu, mis hermanos. El Espíritu Santo, bueno, pues si es espíritu, pues no es persona, pero Jesús sí es persona. ¿Por qué es persona? Porque se encarnó. Algunas traducciones dicen tabernaculizó entre nosotros, o sea, puso su morada entre nosotros al encarnarse. Y entonces vamos comprendiendo, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesús se va presentando precisamente como este Dios único, este Ben Elohim, que no es el hijito, sino es el ungido, el que tiene la unción con un propósito específico, esa autoridad que es el nombre y esa autoridad que es sepultarnos a todos en su nombre para que podamos ser llamados sus hijos. ¿Me voy explicando? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, y si no, bueno, vamos a pasar a Zacarías 4 y luego nos vamos al Salmo 2 y así vamos avanzando paulatinamente. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? Ok, vamos a cambiar aquí nuestra presentación y nos vamos a Lisworth. Aquí está. Y vamos a Zacarías. Vamos a Zacarías 4 y vamos al versículo 14. Vamos a poner atención, mis hermanos, en este sentido, qué es lo que nos va presentando la palabra sin perder de vista, recuerden lo que habíamos comentado de Mateo 28. Ya no lo proyecté porque, bueno, ya no, ya es un verso que sabemos, que entendemos, que hemos ya mencionado varias veces, esa autoridad que recibe nuestro Señor Jesús y que es el nombre. Por eso en el verso 19 de Mateo 28, pues envía a los discípulos a bautizar a las naciones o a los gentiles en su nombre. ¿Sale? Fíjense lo que dice el versículo 14 de Zacarías 4. Respondió,
Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, mis hermanos. Habla de los ungidos. No me quiero meter mucho en esta situación, que si son, que si no son, que quiénes son. Hay muchas cosas ahí al respecto que se dicen. ¿Qué es lo que nos interesa? La palabra ungido, mis hermanos. La palabra ungido es la que nos interesa en este supuesto. Déjenme ponérselas aquí en la Reina Valera para que ustedes se den cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, dice, estos son los dos ungidos, ¿sí? Y observemos que están aquí el hebreo que les decía, 1121 y 3323, que hace referencia a un hijo ungido, precisamente, un hijo ungido. Y entonces, bueno, podemos observar nosotros, mis hermanos, cómo no es simplemente el hijito, el descendiente, sino que es una persona específica sin que necesariamente sea el hijo descendiente, sino que tiene la calidad de rey, tiene la calidad de sacerdote, porque tiene toda la autoridad de quien lo envía como ungido o de quien lo unge. Ahora, pensemos en la persona de Jesús, mis hermanos. Sabemos que todo, ya comentábamos ahorita, Filipenses 2, ¿sí? Dice, todo lo que es Dios, toda la divinidad de Dios se vacía corporalmente ahí en ese cuerpo, se mete en ese cuerpo. No es la única cita, mencionamos Colosenses 1, vean los versículos 9, el 15, el 19, el capítulo 2, igual observen, toda la plenitud de quién es Dios, quién es Yahvé, dicen algunas traducciones, o quién es el Señor, o sea, ese Adonai, quién es ese Señor, quién es ese Dios, todo absolutamente se incorpora en la persona de nuestro Señor Jesús. Y eso significa precisamente hijo, ven, acuérdense, ven en hebreo, hijo, pero no es cualquier hijo, es un hijo ungido, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, en Zacarías 4:14. Ahora, vamos al Salmo 2 para poder entender el contexto de lo que estamos analizando. Déjenme regresar aquí a la versión que estábamos utilizando y vamos a ubicarnos en el Salmo 2 y vamos observando cómo nuestro Señor Jesús es ese hijo. Fíjense, dice la palabra, desde el versículo 1, por ejemplo, ¿para qué tumultan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Verso 2, se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y observen, contra su ungido, veamos aquí el versículo 2, diciendo, ahora permítanme presentarles aquí la Reina Valera con Strong para que vean, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido. Vean que aquí cambia el hebreo, por ejemplo, este ungido, mis hermanos, es el Mesías. Cristo o Mesías, acuérdense, significa ungido, el Mesías, porque es enviado precisamente con un propósito específico, tal como lo vimos anteriormente en los otros símbolos hebraicos o en el hebreo, ¿sí? Los dos hebreos que mencionábamos, y hacen referencia a ese rey o a ese sacerdote ungido que va con toda la autoridad. Y aquí habla de Jehová o Yahvé, ¿sí? El tetragramaton, YHVH, y su ungido. Pero este ungido, mis hermanos, es precisamente el Mesías. ¿Sale? Mesías, recuerden, en hebreo y en griego sería Cristo. ¿Sale? Ahora, vamos a regresar acá a la versión para que podamos proclamarlo más fácilmente y observemos todo el mundo, todos los gobernantes, todos los reyes, todos absolutamente
se confabulan o están reunidos contra Yahvé y contra su ungido. ¿Qué es lo que dicen? Dice versículo 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, Dios nos tiene sometido. Y entonces los gobernantes de la tierra dicen, vamos a romper esas ligaduras con las que Dios nos ata y vamos a echar de nosotros esas cuerdas, esos lazos de amor con los que Dios nos tiene bajo sus pies, porque pensamos que estamos sometidos con el pie en el cuello, mis hermanos. Estamos bajo sus pies porque nos está cubriendo, porque nos está protegiendo, no porque está abusando de nosotros. ¿Se acuerdan que dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijar a mis hijos, como las gallinas cobijan a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Se acuerdan este precioso salmo? Habitaré a la sombra del Altísimo, estaré bajo sus alas, en la protección del Altísimo, del Ayón. Mis hermanos, Dios nos cubre, Dios está sobre nosotros para cubrirnos. ¿De qué, mis hermanos? De todo aquello que nos separa de Él, de su conocimiento, de la adoración a su precioso nombre. Y entonces nosotros lo que hacemos pues es adorarlo y glorificarlo. Pero vean el versículo 3. Estos reyes todos se confabulan a una, ¿para qué? Para romper esos lazos y decir, no, no queremos estar sometidos a ese Dios todopoderoso. Vamos a ver el versículo 4. Dice, el que habita en los cielos se reirá de ellos. Adonai, o sea, el Señor, los ridiculizará. Luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Yo mismo, fíjense el versículo 6, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Déjenme proyectarles aquí la Reina Valera para que veamos. Dice, yo mismo he puesto mi rey sobre. Aquí habla de Nasac, si se dan cuenta. O sea, al manifestar que lo pone es porque está ungido. No se puede poner un rey, mis hermanos, o un rey, déjenme decir así de otra manera, un rey no puede gobernar sobre el pueblo si previamente no tiene la unción. Y entonces observemos aquí en esta traducción, como nos dice, fue puesto o he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero ¿cómo fue puesto? Porque fue precisamente ungido. Regresamos acá a la versión que estábamos utilizando. Vamos al versículo 7. Yo promulgaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Una ordenanza, un mandamiento, pero es un mandamiento supremo. Es como si en derecho habláramos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la norma máxima. Entonces, cuando dice yo promulgaré decreto, fíjense cuál es el decreto. Yahvé me ha dicho, fíjense el decreto, mi hijo eres tú. O sea, ese ungido que es puesto por rey, acuérdense que estamos viendo el Mesías, el ungido, el hijo ungido, el Cristo, que es enviado, pero es ungido con aceite de oliva, con autoridad, recuerden lo que mencionamos hace ratito, porque es mandado a gobernar como rey. Y entonces entendemos otra vez Juan 1, ¿se acuerdan? Versículo 11, a lo suyo vino a gobernar como rey, vino a manifestar el nombre, vino a decir, yo soy su rey, pero los suyos no lo recibieron, no lo recibieron. Pasa lo mismo que estábamos viendo ahorita en el versículo 3. Déjenme regresar, ¿se acuerdan? Aquí, rompamos, versículo 3, sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Jesús, no te queremos reconocer como Dios. Y por eso fue crucificado, mis hermanos.
¿Cuál es el decreto? Regreso al versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A lo mejor me van a decir, pero observa cómo dice ahí, fue engendrado. Mis hermanos, entendamos que no es que sea engendrado, no es que Dios haya tenido relaciones con alguien para procrear un hijo. Me estoy explicando. Estamos en el Antiguo Testamento, es el Salmo 2. En dado caso, si me dijeran, sí, es que la Virgen María concibió, mis hermanos, eso fue hasta el Nuevo Testamento. Estamos entendiendo. Es algo simbólico lo que se está diciendo aquí. Yo te he engendrado hoy, es decir, te he puesto como mi hijo ungido, es lo que está diciendo Dios. Por eso tenemos que entender todas las otras citas que vimos ahorita, mis hermanos, para entender ese ungido, a qué se está refiriendo. Hijo ungido con aceite de oliva, porque tiene un propósito específico, ser puesto como rey. ¿Dónde dice eso? Pues lo acabamos de proclamar aquí, mis hermanos. Lo acabamos de proclamar aquí, verso 6. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. ¿Se están fijando? ¿Por qué lo ungió como rey? Porque hay un decreto, versículo 7. Mi hijo eres tú. O sea, ven, Elohim, Mashiach. Estamos comprendiendo, mis hermanos, que es el título o el atributo acerca del nombre de Dios que estamos viendo el día de hoy. Ven, Elohim, Mashiach, el Hijo ungido, ungido con ese aceite de oliva porque tiene ese propósito específico, llevar el nombre, manifestar el nombre. Ahora, observen lo que dice el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mis hermanos, aquí está el señorío de Jesús sobre toda rodilla que se debe de doblar delante de él y toda lengua que debe confesar que él es el Señor. ¿Se acuerdan que en Isaías está profetizado y en Filipenses vemos esta situación? Ante él se doblará toda rodilla y toda lengua proclamará que él es el Señor. Y Filipenses dice, Jesús es el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Verso 9. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dos puntos y seguido, fíjense, verso 11. Servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. ¿Por qué en los versículos anteriores dice que pone a el Hijo como rey? Pero ahora en el versículo 11 dice, sirvan a Yahvé con temor, regocijaos con temblor. O sea, ese rey, mis hermanos, que señorea en la persona de Jesús, pues ¿quién es? Pues Yahvé. ¿Se están dando cuenta? Vean el versículo 12. Vestad reverentemente al Hijo. Indistintamente habla de Yahvé y el Hijo, indistintamente. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios en una sola persona, la de Jesús, como Hijo. Ven, acuérdense, ven, Elohim Meshiach, el Hijo como ungido. Ese ungido por ese decreto, puesto como rey para gobernar con toda la autoridad para que todos digan, a Yahvé serviremos con temor. Besen al Hijo, dice.
Besar al hijo es besar al rey. Acuérdense que se besaba el anillo del rey en señal de sumisión. Estamos sometidos a la soberanía, a la autoridad de ese rey, que es nuestro Señor Jesús. No sea que se irrite y perezcan en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Y recordamos inmediatamente aquí Juan 1:12. Cuán bienaventurados son los que creen en su nombre, porque reciben la autoridad, esa autoridad real, esa autoridad sacerdotal de ser llamados sus hijos. Me van a decir, Primera de Pedro 2:9, claro, mis hermanos, ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, para anunciar sus atributos, sus virtudes, sus características y llevar de las tinieblas a su luz admirable a los gentiles. Mateo 28, 18 y 19, mis hermanos. Toda la autoridad de Jesús nos es dada a nosotros, no para que seamos reyes, sino para que, como ungidos de Él, por eso nos dicen cristianos o cristianitos, o sea, cristos chiquitos, pues manifestemos el nombre, porque esa es la función del Cristo, esa es la función del ungido, esa es la función de Ben Elohim Meshiach, anunciar el nombre, para que sea tenido el nombre de Yahvé en la persona de Jesús, mis hermanos. Es ese nombre que dice Zacarías 14:9. En aquel día Yahvé será uno, y uno será su nombre. Todos lo vamos a reconocer. Otra vez Filipenses 2, 9 al 11. Desde el 5, si quieres, obsérvalo. 9 al 11, ¿qué dice? Toda rodilla se doble, recibió el nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se dobla delante de él, toda lengua confiesa que él es el Señor, el Cristo, el cual es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Bienaventurados, bienaventurados los que se refugian en Él, los que creen en Él, los que confían en Él. Es lo mismo, mis hermanos. Reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos al Salmo 110, versículo 4. Ya cuando hablemos de este atributo ven, pero en otra característica, sí, en otra manifestación, mis hermanos, ahorita lo estamos viendo como ungido. Vamos a ver también el Salmo 110, pero completo, ahí lo vamos a ver completo. Ahorita solamente vamos a centrarnos en el versículo 4 del Salmo 110. ¿Sale? Y vamos a ir poniendo atención, vamos a poner toda nuestra atención específicamente en lo que dice. Déjenme sombrearlo aquí para que lo podamos observar. Fíjense, juró Yahvé y no se retractará. ¿Se acuerdan que estamos hablando de ese rey o de ese ungido? Ya vimos en el Salmo 2 cómo nuestro Señor Jesús es presentado como Ben Elohim, Meshiach, ese ungido que es rey. Ahora observemos qué dice este versículo 4. Fíjense, juró Yahvé y no se retractará. Fíjense, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Ya se fijaron? Según el orden de Melquisedec. Y entonces vemos cómo Jesús es puesto como sacerdote, pero dice para siempre. Por eso en muchas otras partes la palabra dice, por ejemplo en Hebreos, dice, fueron puestos los sacerdotes, los cuales tenían que estar ofreciendo diariamente sacrificios, no solamente por el pueblo,
sino por ellos mismos. Dice, pero viene este sacerdote, este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y con un solo sacrificio, de una vez y para siempre, justificó a todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Justificar quiere decir que lo alineó a su propósito, nos lleva a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Pues conocerlo para darlo a conocer a otros y que lo adoren y lo glorifiquemos todos juntos. Estamos comprendiendo. Sacerdote, pero también rey. Entonces vamos entendiendo qué significa ven como ungido. Ven Elohim Meshiach. Acuérdense, como el ungido es el rey, es el sumo sacerdote, es el que guía a su pueblo en adoración. Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Lo mismo que decía el Salmo 2. Me voy explicando, mis hermanos. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a Isaías. Ahora vamos a Isaías y vamos al capítulo 61. Vamos a poner atención en estos tres primeros versículos. Eh, Vamos viendo cómo el que es ungido, que es el Mesías, él nos unge también a nosotros. No pierdan de vista primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de posesión suya para anunciar sus virtudes. Somos ungidos también, mis hermanos, en Cristo Jesús. Juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él fuimos resucitados. Fíjense lo que dice la palabra. El espíritu de Adonai está sobre mí. El espíritu de Adonai. El espíritu, mis hermanos, cuando nosotros lo vemos, déjenme proyectarles aquí en el hebreo, el espíritu dice, este hebreo 7307 es ruach, 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 mis hermanos, eh, tiene la particularidad de ser poder absoluto. O sea, el poder absoluto de Adonai está sobre mí. Me van a decir, ¿y por qué no dice específicamente poder? Bueno, porque es el espíritu, pero no es, déjenme tratar de explicar. Algunas religiones nos dicen, incluyendo algunos que se denominan hebreos o judíos, dicen, es que el espíritu simplemente es el poder de Dios, pero no tiene conciencia de sí mismo. Simplemente es una fuerza bruta. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza sobre un objeto que no está bien plantado en la tierra o que no tiene algún cimiento y yo lo empujo aplicando una fuerza, ese objeto se cae, no porque la fuerza piensa y lo tira, sino porque una persona aplicó una fuerza que es superior a la de ese objeto y vence las leyes de la física y entonces lo tira. Mis hermanos, Ruach, el espíritu de Adonai, no es una fuerza inerte, no es una fuerza que no tiene pensamiento ni conciencia propia. El espíritu de Adonai es él, su poder, su autoridad. Por eso les digo, espíritu, ruach, se traduce como espíritu, pero también se traduce como poder absoluto. Entonces, vamos a entender lo que dice el espíritu de Adonai, o sea, todo el nombre del que es el Señor, Adonai, acuérdense, es el Señor, no solamente un Señor, sino el Señor de los señores.
el señorón, ¿sí? Está sobre mí. Y observemos lo que dice, está sobre mí, me ungió. Fíjense, otra vez el verbo ungido, me ungió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas noticias, mis hermanos? Pues los atributos de su nombre. Los pobres, pobres de espíritu, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas de Mateo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque, ¿se acuerdan? Entonces, vamos entendiendo a la luz de la palabra qué significa que somos ungidos para dar buenas noticias. A lo mejor me van a decir, es que aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Claro, pero el que está hablando es Isaías. Y entonces, en la persona de Isaías somos reflejados nosotros porque nuestro Señor Jesucristo nos unge. Cuando nosotros creemos en su nombre, recibimos el poder, acuérdense, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él pone su nombre sobre nosotros. ¿Estamos comprendiendo Juan 1:12? Él pone su nombre sobre nosotros. Inmediatamente me van a decir, pues es la bendición sacerdotal de Números 6, 22 hasta el 27, ¿se acuerdan? Sí, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Y en qué consiste la bendición sacerdotal? ¿Se acuerdan? Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahvé alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé ponga en ti su paz, ese corazón conforme a su voluntad. Él alza su rostro sobre nosotros y entonces nos ilumina, mis hermanos. Somos sacados de las tinieblas y somos llevados a su luz admirable. Por eso somos hijos de luz. Y dice la palabra en los evangelios, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Somos hijos de luz. Somos hijos de Él, sus hijos. Lo estamos comprendiendo. ¿Por qué les digo todo esto? El espíritu de Adonai está sobre mí. Aquí está hablando Isaías, mis hermanos. ¿A qué fue enviado Isaías? A eso mismo. Pero esta era una prefiguración de lo que iba a suceder con Jesús al encarnarse, nuestro Señor Jesús. ¿Y se acuerdan que él cuando está en una sinagoga, dice, el Espíritu del el Señor, lo dice en griego, ¿no? De Kyrios, está sobre mí porque, por cuanto me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a cenar corazones quebrantados, etcétera. ¿Y qué dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Qué es Isaías 61, mis hermanos? Una profecía. Lo que estaba sucediendo en Isaías era una profecía de lo que iba a pasar con Jesús y lo que seguirá pasando con sus hijos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o elegido, somos linaje, linaje santo, mis hermanos. Vean primera de Pedro 2:9. Hijos, hijos. El espíritu de Adonai, ese poder, acuérdate, Ruaj, poder, está sobre nosotros. Otra vez Mateo 28, ¿lo estás entendiendo? Jesús dice, todo el poder me fue dado. Ya te estoy dando la profecía de Isaías 61 y luego lo vemos cumplido cuando entra en la sinagoga y dice, esta profecía se ha cumplido hoy, todo el poder, o lo vemos ahí en Mateo, todo el poder me fue dado. Por lo tanto, vayan y bauticen, o sea, vayan y bendigan a toda la gente. Es la bendición sacerdotal. Vayan y bendigan a toda la gente en mi nombre. Es la bendición sacerdotal. Es el bautismo es la bendición sacerdotal. ¿Lo estamos comprendiendo, mis hermanos? Pon el nombre de Jesús pon el nombre de Yahvé sobre la gente. Pues es sepultar a la gente en el nombre, mis hermanos. Ese es el bautismo. Es la bendición sacerdotal. ¿La estamos entendiendo? Regreso al versículo 1. El espíritu de Adonai está sobre mí, el poder, la autoridad.
Me ungió, acuérdense, unción como sacerdote, como rey, esa unción en aceite de oliva, porque tiene un propósito específico de ir con toda la autoridad y con todo el poder. Por eso el espíritu, Ruach, poder, está sobre él. Me ha ungido para dar buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Los atributos de su nombre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Viene a dar libertad, mis hermanos. Esa es la salvación. En griego es soteria. Y si tú ves el significado de soteria, que son todos los atributos de nuestro Señor Jesús, significa libertad, significa paz, significa salvación, significa sanidad, significa justicia, ser ajustado a su propósito, proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, porque no vemos esa luz admirable. Andábamos en tinieblas, mis hermanos. Verso 2, fíjense, a proclamar el año favorable de Adonai. ¿Cuál es el año favorable de Adonai? Jesús, el cumplimiento de todas las profecías en la persona de Jesús, pero que se siguen cumpliendo a través de su cuerpo, su iglesia, mis hermanos. A proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim. ¿De qué se va a vengar Elohim? De la muerte, mis hermanos, porque es vencida la muerte. ¿Qué es la muerte? Desconocimiento de Dios, desconocimiento de quién es Él. Otra vez, Oseas 4:6, te das cuenta, mi pueblo se muere porque no me conoce. Y entonces nos da vida. ¿En qué consiste la vida eterna? Juan 17:3, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Continúo, verso 2, a consolar a todos los que lloran. Verso 3, fíjense, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión. ¿Se acuerdan de Juan 17? Les doy mi gozo, dice Jesús, para que ustedes tengan mi gozo cumplido en ustedes mismos. ¿Cuál es ese gozo y esa alegría? Pues conocer su nombre para tener vida, para poder adorarlo y glorificarlo, mis hermanos. Lo estamos comprendiendo. Dándoles hermosura en lugar de ceniza. Estábamos muertos, hijos del diablo, pero cuando creemos en su nombre, recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. La belleza de Jesús, ¿se acuerdan? Dicen los salmos, tu belleza es inigualable. Hermoso eres, Señor. Hermosura en lugar de ceniza. Óleo, óleo, ¿qué es el óleo? Aceite de unción, mis hermanos. Otra vez, primera de Pedro 2:9. Ungidos, o Isaías 61, versículo 1, ¿te acuerdas? Ungido, ¿para qué? Pues para llevar su nombre, para cumplir ese mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el mandamiento? Malaquías, capítulo 2, versículos 1 y 2. Honrar su nombre, predicar su nombre, manifestar su nombre, es un mandamiento. Y no lo cumplimos, no lo cumplimos. Óleo de regocijo en lugar de lamento, manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Mis hermanos, los que conocemos su nombre, no hacemos otra cosa más que adorar y glorificar. Esa es nuestra oración. Nuestra oración consiste en alabar, glorificar y adorar. ¿Cuál es nuestra petición? Que su nombre sea conocido en toda la tierra. Salmo 67, ¿se acuerdan? Ya no nos preocupamos por las cosas añadidas. Buscamos primeramente que Él sea el Señor, que Él sea reconocido como el Rey, que Él sea reconocido como Dios, y lo demás viene solito. Estamos comprendiendo.
Manto, fíjense, manto de alabanza, no dice una alabanza, manto de alabanza. Me van a decir, es Hebreos 13:15. Claro, Hebreos 13:15. Sacrificios de alabanza, es decir, dos puntos y seguido, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo vamos comprendiendo. Objetivo, fíjense la parte final del versículo 3, para que sean llamados árboles de justicia. ¿Se acuerdan? Que los que esperamos en Él, los que confiamos en Él, etcétera, somos como árboles plantados a la orilla del río. No seremos movidos. Nuestro follaje siempre va a estar verde. ¿Por qué, mis hermanos? Pues nuestro follaje son alabanzas que proclaman su nombre. Hay muchas congregaciones, no iglesias, porque solamente hay una iglesia, muchas congregaciones que están sumidas en lo marchito, están marchitas, mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque la adoración del nombre, la proclamación del nombre, la predicación del nombre, el discipulado acerca del nombre, el testimonio acerca del nombre, brillan por su ausencia, marchitas, para que sean llamados árboles de justicia, árboles que hacen lo justo. ¿Qué es lo justo, mis hermanos? Pues lo que Él quiere. ¿Y a qué vino Jesús? A manifestar su nombre. Plantados por Yahvé mismo. Vean el último renglón del versículo 3. Plantados por Yahvé mismo. Pero hay un objetivo específico. ¿Ya se fijaron cuál es ese objetivo específico? Plantados por Yahvé mismo para, fíjense por favor, para, escuchen, que Él sea glorificado. ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos justificados? ¿Cuál es el propósito de que seamos salvados? ¿Cuál es el propósito de que seamos liberados? ¿Cuál es el propósito de todo lo que nos pasa? ¿Me van a decir el Salmo 23? Claro, ese alimento que nos da el Padre nuestro, claro, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es el pan, mis hermanos? Pues los atributos de su nombre, no es la comida material. ¿Estamos entendiendo? No es maná, mis hermanos. Es Jesús, yo soy el pan vivo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Quién es nuestro pan de cada día? No cuál ni qué. ¿Quién? Jesús en los atributos de su nombre, mis hermanos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Estamos comprendiendo el propósito de todo el plan de Dios, mis hermanos. Todo el plan de Dios se resume en una sola frase: manifestar su nombre. ¿Para qué? Para ser glorificado. A eso, a eso vino, para eso se encarnó ese Dios trascendente, Yahvé Elohim Adonai, para eso se encarnó en la persona de Jesús, para darnos a conocer el nombre. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos como el único verdadero, el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Ok, déjenme cambiar acá nuestra presentación para regresar a nuestra postal, ¿sí? Y veamos lo que avanzamos. Fue muy poquito realmente, pero bueno, estamos aquí en Isaías 61, perdón, del 1 al 3, y veamos cómo fuimos ungidos con ese propósito específico. Fuimos ungidos, mis hermanos, al igual que Isaías, ¿sí?
De la misma manera en que el poder reside en Jesús, ese poder reside en nosotros, no para que seamos poderosos, sino para que proclamemos poderosamente, como dice en Efesios, la famosa armadura espiritual, ¿se acuerdan? Pero perdemos de vista el versículo 19 de la armadura espiritual. ¿Cuál es el propósito de toda la armadura espiritual? No es que nos proteja a nosotros para que nos vaya bien, es para que se proclame con denuedo, con fuerza, con poder, fíjense otra vez, con autoridad, su nombre, mis hermanos, para que Él sea honrado y glorificado. Todo se trata de Él, no es de nosotros ni para nosotros. Estamos comprendiendo. Entonces, bueno, pues nos quedamos aquí, mis hermanos. Si ya no hay preguntas, si no hay comentarios, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que en su infinita misericordia, pues nos sigue revelando quién es Él, nos sigue manifestando su precioso nombre con el objetivo de que nosotros lo glorifiquemos. No perdamos de vista Isaías 61, el versículo 3. ¿Por qué nos libera? ¿Por qué nos justifica? Bueno, sí es por amor, pero es por amor a su nombre. ¿Y para qué? Para que Él sea glorificado. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén.